Muy bien, estudiantes, continuamos con los problemas de progresiones aritméticas. En este caso lo que tenemos es el problema número 11, que es calcular la suma de los 10 primeros términos de las siguientes sucesiones. Tenemos tres incisos donde tenemos la sucesión A, 3, 10, 17, B, 12, 15, 18 y la sucesión C, la progresión aritmética 15, 12 y 9. Vámonos con el inciso A. Nos piden la suma de los 10 primeros términos. Recuerden que esta es la fórmula para la suma de los términos de una progresión aritmética que les había mostrado también en la parte teórica. Bien, acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos que hay también otra fórmula, pero acá necesitamos nosotros conocer n, es decir, cantidad de términos. ¿Cuántos términos nos piden sumar? 10. Entonces ya tenemos este dato de acá. Es 10. ¿Tenemos el primer término de nuestra progresión? Sí, tenemos que el primer término es 3. Acá está. ¿Tenemos el último término, el décimo término? No. Entonces es lo que hay que hallar acá primero. Ya sabemos que la diferencia es 7. 3 más 7, 10. 10 más 7, 17, entonces la diferencia es 7. Hallemos el décimo término, en este caso A10 es igual al A1 que es 3, más la diferencia que es 7 por 10 menos 1 que es 9, y el décimo término es 66. Entonces lo único que hacemos es reemplazar todos esos datos en esta fórmula que tenemos. Recuerden, n nos están pidiendo sumar 10 términos. Ahí está, tenemos 10 términos. El primer término de mi progresión es el 3. El décimo término ya habíamos encontrado, es 66 y está acá, y realizando la operación tenemos 3 más 66 es 69, 69 por 10, 690, 690 dividido entre 2, 345, y es la suma de los 10 primeros términos. Vamos al inciso B. Recuerden, es sumar los 10 primeros términos, y lo mismo, tenemos el primer término, tenemos la cantidad de términos, pero lo que tenemos que hacer es hallar el décimo término, y aquí tenemos el décimo término. El primer término es 12, aplicando la fórmula, la diferencia es 12 más 3, 15, 15 más 3, 18, 18 más 3, 21, entonces la diferencia es 3 por 10 menos 1, recuerden que este 10 es acá, se repite 10 menos 1, y tenemos, resolviendo la operación, 39. Reemplazando los datos, ustedes observan que tenemos 255. Bien, lo mismo acá, tenemos que hallar la diferencia. La diferencia es, ahora es una progresión decreciente. 15 menos 3, 12. 12 menos 3, 9. 9 menos 3, 6, y así sucesivamente. Y aquí está, la diferencia es menos 3. Ahora necesitamos el décimo término. Ahí está, el décimo término va a ser igual al primer término, que en este caso es 15, más la diferencia que ahora es negativa. La diferencia negativa, fíjense que baja con su propio signo, diferencia negativa menos 3 por 10 menos 1. Si este 10 menos 1 saldría negativo, se multiplicaría con este negativo y se volvería positivo, pero no es el caso. 10 menos 1, 9, 9 por 3, 27, 15 menos 27, menos 12, el término décimo es menos 12, y reemplazamos en la fórmula general. Ahí ustedes verán que se está reemplazando en la fórmula para la suma de los 10 primeros términos. Esto significa suma de los 10 primeros términos. Muy bien, acá tenemos lo siguiente, que van a ser 10 términos multiplicado por el primer término, que acá lo tenemos, que es 15, más el último término que habíamos encontrado, menos 12, y acá está, 15 menos 12, y todo dividido entre 2, donde la suma de todos estos términos es 15. Pasemos al problema número 12. Calcular la suma de los 10 primeros términos de las sucesiones a partir de los datos que nos dan. Bien, tenemos tres incisos acá,
y arranquemos con el primero. Recordemos que hay que calcular la suma de los 10 primeros términos. Tengo n acá, esta sería la fórmula, recuerden que tendría que utilizar para hallar la suma de los 10 primeros términos. ¿Tengo n? Sí, son la cantidad de términos, y como me piden 10, inmediatamente es 10. Tengo el primer término, acá entre mis datos sí tengo el primer término, es 5. Tengo el último término, tengo el A10, en otras palabras, sí lo tengo, y es reemplazar únicamente datos en la fórmula, y el resultado es 95. Bien, pasemos al inciso B. Ahora, ustedes se darán cuenta que en el inciso B tenemos el primer término y la diferencia. Entonces podemos hallar el décimo término, y acá están hallando el décimo término y nos indican que el décimo término es 41. Y reemplazamos esos datos en la fórmula para hallar la suma de los 10 primeros términos, donde tendríamos que n es 10, cantidad de términos, A1 es el primer término, que es 5, AN es el A10, es decir, el décimo término que hemos encontrado acá, que es 41. Realizando la operación, dividido entre 2 nos da 230. El inciso C, tenemos lo siguiente. El inciso C nos indica que tenemos el segundo término y la diferencia. Ahora sí no nos dan el primer término, nos dan el segundo término. Pero recuerden que tenemos nada más que esta parte. El primer término no es nada más que el segundo término menos la diferencia. ¿De dónde sale esto? Sale de lo siguiente. Si ustedes recuerdan, ¿qué es el segundo término? En este caso tengo el segundo término es igual a el primer término más la diferencia. Y en este caso lo que está sucediendo acá es que este término de acá, el A1, este D que está acá con positivo pasa al otro lado con negativo, y es lo que está pasando acá. Entonces ahí podemos obtener el primer término, que es 13. Obteniendo el primer término, ya tenemos que el décimo término lo podemos hallar, y es 41. Reemplazando datos en la fórmula, obtenemos que la suma de los 10 primeros términos es 230. Bien, tenemos el inciso C. Ahí está, también se repite. Bien, entonces hasta aquí llegamos con estos ejemplos de progresiones aritméticas.